I brought you when I found out that you had cancer of the bone. Buen día, cookie crocheteros del mundo, ¿cómo estamos? Mirar, que vamos a tejer hoy este motivo para poder hacer el chal que hicimos la semana pasada, pero en rectángulo. ¿Bien? Entonces os cuento, este es el chal de la semana pasada. Veis que si recordáis, crecía por los lados. Lo hicimos en invierno, con la muestra la hemos tejido en invierno. Esta es la muestra que hemos ido tejiendo, creciendo por los dos lados, de tal forma que es una opción para tejer. Y aprendimos a tejer, a tejer los aumentos para que fuera creciendo por los lados. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy en este tutorial? La muestra, pero sin aumentos, es decir, voy a tejer en recto. Yo quiero hacerme un chal así, rectangular, o que vaya así, ¿vale? Depende de por dónde pongamos los puntos, nuestro motivo va a hacer una cosa u otra, ¿verdad? Aquí vamos a crecer por este lado. Entonces, ¿queremos hacer así? Este es el tutorial. Vamos con él. Si te gusta lo que ves, antes de irte, por favor, suscríbete al canal. Suscríbete, sígueme en el resto de redes y déjame tu comentario, ¿vale? Vamos con el vídeo. Os recuerdo, por cierto, antes de irme, que os dejo el enlace si queréis tejer el chal, tanto de verano como de invierno, es decir, si queréis ver cómo se teje, os dejo el enlace por aquí. Vamos allá. Volvemos a tener que hacer una fila de cadenas múltiplo de 11 más 1, ¿vale? Importante. Entonces vamos a ponerlo primero las cadenas. Ya tengo las 11 primeras. Acordaros, como os dije, que cada motivo son 11 puntos, pero tengo que tejer al final uno más para empezar, ¿vale? Entonces, arranco por ahí y voy a poner 1, 2 y 3 cadenas, que es un punto alto. Una más que supone una separación respecto de la V, como la V inicial, ¿vale? Entonces, 1, 2, 3 y 4. Y sobre la quinta tejo otro punto alto, ¿vale? Esta es una V pero pequeñita. Digamos que se nos queda como al principio. Seguido, 1, 2, 2 y 3 cadenas para, saltando 1, 2, 3, en el cuarto teja un punto bajo, bien, 3 cadenitas, 1, 2 y 3, en el siguiente punto un punto bajo, bien, 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4 y 5, en el siguiente punto otro punto bajo y otra vez 1, 2 y 3 cadenitas y en el siguiente otro punto bajo. Así tengo mi primer motivo pétalos, que yo he llamado, terminado. Seguimos tejiendo 1, 2 y 3 cadenitas para, saltando 1, 2 y 3 cadenitas, en la cuarta teja un motivo V, es decir, punto alto, 1 y 2 cadenitas y otra vez un punto alto. ¿Vale? Seguimos con nuestro motivo, tejiendo 1, 2 y 3 cadenitas para, saltando 3 puntos, 1, 2 y 3, en el cuarto teja un primer punto bajo. 3 cadenas para tejer el motivo pétalo y en la siguiente otra vez un punto bajo.
Esta vez 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el siguiente un punto bajo. Y de nuevo 1, 2 y 3. Y en el siguiente otra vez un punto bajo. Bien. Así es como vamos a ir tejiendo todo el tiempo. Vamos allá otra vez. 1, 2 y 3 cadenas para, saltando 1, 2, 3, en el cuarto, tejer el motivo V. Tejemos una V. Punto alto, 1 y 2 cadenas y otra vez un punto alto. Bien. Hemos tejido, ahora se ve realmente, claro, está un poquito, a ver, así. Aquí tenemos la primera V, aquí tenemos el motivo pétalos, de nuevo otra V, de nuevo otro motivo pétalos y de nuevo otra V. Vamos a seguir así hasta el final de la vuelta, repitiendo. ¿Vale? Aquí tenemos una repetición y aquí tenemos una repetición. Seguido, 1, 2, 3 cadenas para saltar 1, 2, 3 y en el cuarto tejer ese punto bajo. 1, 2 y 3 cadenitas en el siguiente punto bajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Tejo en el siguiente otra vez un punto bajo. Estoy de nuevo tejiendo el motivo pétalo. Y ahí otra vez un punto bajo. Bien, hemos terminado de tejer este motivo pétalo y ya vamos a terminar con esta repetición, ¿no? Con esta primera vuelta, tejiendo 1, 2, 3 cadenas para, saltando 1, 2, 3 en el cuarto y último punto, por eso son múltiplos de 11 más 1, ¿vale? Porque una repetición completa está aquí, una repetición completa está aquí, una repetición completa está aquí, ¿vale? Aquí. Y tenemos que añadir esta última V que va sobre el último de los puntos. Bien, pues ahí vamos a poner una V, pero solo de una cadenita. Bien. Vamos con la vuelta número 2, que va a ser más sencillo tejer así, en recto, que tejer creciendo, porque aquí solo hay 2 vueltas diferentes. Os dejo el enlace al chal por aquí, ¿vale? Por aquí arriba os dejo el enlace al chal para que veáis cómo se teje si tú quieres ir creciendo. Pero vamos allá con el tuto para hacer este motivo en recto, en rectángulo. En recto, sin aumentos. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas para tejer un punto bajo dentro. 5 no, 6. 6 cadenas para tejer un punto bajo dentro de la V. Bien, y habremos tejido una parte del motivo pétalo y 1, 2 y 3 cadenas para tejer la otra parte. Otra vez un punto bajo. Hemos tejido la mitad de nuestro motivo. Vamos a seguir. 1, 2 y 3. Aquí tenemos nuestro motivo pétalos, ¿vale? Aquí tenemos los pétalos. Pues vamos a poner las Vs. Para poner las Vs, el motivo V, pues sobre la parte alta, sobre la parte más alta de las cadenas, ponemos esa V. Punto alto, 2 cadenitas y de nuevo un punto alto. Bien. Seguimos. 3 cadenitas de nuevo. Y ahora, si me encuentro con una V, como es el caso, pues le tejo el motivo pétalo, que son un punto bajo, 3 cadenitas, otra vez un punto bajo, ¿vale? Hay que hacer hueco para que quepan más. 5 cadenitas esta vez, 3, 4 y 5.
De nuevo, un punto bajo. Y las tres últimas. 1, 2, 3. Ahí, punto bajo. ¿Bien? Entonces, la idea del tejido es esa. Donde yo me encuentre un pétalo, un motivo pétalo, tejo arriba en la vuelta siguiente una V y al revés. Seguimos. 1, 2 y 3 porque siempre me voy a ir con 3 cadenas de uno a otro. Mirad, aquí tengo el pétalo. Aquí tengo el pétalo completo. Pues voy a tejer la V. 1 y 2 y V de nuevo. ¿Vale? De nuevo, 1, 2 y 3. ¿Qué tengo? Una V. Pues que tejo un pétalo, una cadenita, perdón, un punto bajo, 3 cadenitas, 1, 2 y 3, punto bajo, 1, 2, 3, 4 y 5, de nuevo punto bajo, ¿vale? Y otra vez 1, 2 y 3 y punto bajo y punto bajo, ¿vale? Así es como vamos a ir tejiendo todo el tiempo hasta el final. 1, 2, 3. Voy a ver qué me encuentro. Un motivo pétalo, pues tejo arriba del pétalo la V. 1, 2 y 3. Y aquí que me encuentro la V final, pues le voy a poner, digamos que 2 partes de las 3 que se compone el pétalo. Entonces pongo el punto bajo, 1, 2, 3, punto bajo. Y atención al acabar, ¿vale? Porque necesito quedarme arriba. Voy a poner 2 cadenas y un punto alto dentro de la V, ¿vale? De la primera vuelta. Porque así se me queda arriba mi hilo. Y tengo tejido la segunda de las vueltas. Vamos allá con la tercera, que es igual de sencilla que hemos tejido hasta ahora. No puede serlo más. Vamos allá. Tenemos ese motivo a medias, ¿no? Aquí nos tocará ahora tejer una V. Pues 1, 2, 3 cadenas, una más para dar hueco a nuestra V y dentro de esa parte del pétalo que hemos tejido, ¿vale? Este segundo pétalo, el más alto, ponemos la V, ponemos otro punto alto. Solo que aquí, en lugar de tener 2 cadenas, pues tiene solo una para que nos vaya bien rectito. De nuevo, 1, 2 y 3 y ya me estoy tejiendo el modelo tal cual, o sea, el motivo tal cual me va. Encuentro una V, pues tejo el pétalo. 1, 2. 1, 2 y 3. Punto bajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Punto bajo. 1, 2, 3. Punto bajo. Y me sigo tejiendo, ¿vale? Aquí, mirad, ya tengo 2 repeticiones. Vamos a hacer un poquito más para que se vea tan cookie. ¿Veis? ¿Veis? Ya se empieza a ver. ¡Ay, qué lindo es! Me encanta este punto, ¿eh? Entonces, aquí tengo de nuevo la repetición. Pues venga, vamos a poner punto alto, 1 y 2, punto alto. Bien. De nuevo, 1, 2, 3. Tengo la V. ¿Veis? Tengo V. Aquí está mi pétalo. En la siguiente vuelta V, pues en la siguiente pétalo. 1, 2, 3. Punto bajo. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 y 5. Y 1, 2 y 3. Y punto bajo. 1, 2, 3. Ay, hay que enganchar bien todas las hebras, hay que tener cuidado. ¿Vale? Mirad cómo va. Mirad cómo va. Mirad cómo ya va saliendo. Es alternar
tan solo los pétalos con las Vs y se van contrapeando y quedan súper bonitas. El motivo no puede ser más cookie y más sencillo. Vamos allá. ¿Veis el pétalo? Pues V. Siempre de un motivo a otro nos vamos con 3 cadenas y ya está. Tan sencillo como eso. Teniendo cuidado que las hebras se enganchen todas bien. 1 y 2 y de nuevo. ¿Vale? 1, 2 y 3 y me voy al siguiente. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 y 5. Habéis visto que es un motivo que podemos tejer tanto en lana como en algodón con cualquier material. O sea, según el proyecto que quieras, si quieres más abrigado o menos, usas un hilo u otro. Pero se puede tejer igual y queda bonito, queda muy bonito con cualquiera de ellos. 1, 2 y 3 cadenas para terminar la vuelta. Aquí tengo la mitad de los pétalos, ¿no? El cortito y el grande. Pues sobre el grande es que yo voy a poner ese punto alto, esa V, pero solo de una cadena, para que quepa, pero no tenga separación. ¿Vale? Punto alto, cadena y punto alto. Fin de mi tercera vuelta. ¿Ves? ¿Queda o no queda? Muy lindo. Bueno, voy a tejer una cuarta, pero para ver cómo arrancamos, pero ya estamos repitiendo el motivo. Ya estamos repitiendo. Vamos allá. Os voy a dejar también el enlace por aquí a esta pulsera tan divina que he hecho. Vamos allá. Tenemos V, ¿vale? Pero es la del principio, entonces tejemos la mitad de los pétalos o 2 de los 3 pétalos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas, ¿vale? Porque va soportada en un punto bajo. Entonces 6 cadenas, punto bajo de principio, en el huequito, en el huequito de la V. Y otras 3 cadenas para tejer de nuevo un punto bajo. Bien. Seguido, 1, 2 y 3. Todo el tiempo se va a ir con 3. Y en el motivo del pétalo, arriba del pétalo, en la parte más alta, pues yo pongo mi V. Una, ¿vale? Un punto alto y otro. ¿Habéis visto cómo hemos empezado la vuelta para que se nos quede rectito? Bien, pues venga, vamos a seguir. 1, 2 y 3. Porque quiero que veamos cómo se acaban y cómo se empiezan las vueltas. Esa es la única preocupación que me da. Pero yo creo que se ve perfectamente, ¿verdad? Que se entiende que lo único que hacemos es reducir, hacer menos para que se nos quede, reducir el pétalo a la mitad y reducir la V en una cadenita para que podamos tenerlo bien rectito. Y recordaros que con este motivo hemos tejido un chal, pero un chal que se va abriendo. Entonces está la opción de tejer este motivo, si queréis, pero ampliando motivos, creciendo por los lados. Con lo cual, si os apetece, pues por ahí he dejado por ahí arriba, os he dejado las instrucciones, el lugar para poder tejerlo, ¿va? 1, 2 y 3. Voy a terminar y luego ya termino la muestra. 1, 2 y 3. Termino esta vueltita para que podamos verlo, arrancar la siguiente y repetir, repetir, repetir. 1, 2, 3. Aquí, ¿qué tengo? V. ¿Qué tejemos? Medio. De los 3 pétalos de la florcita con 3 pétalos, pues vamos a tejer solo 2. Punto bajo, 3 cadenas, punto bajo y ahora 1 y 2 y un punto alto. Recordar que debemos quedarnos arriba para poder seguir nuestra vuelta. ¿Vale? Y ahora ya estiramos nuestra vuelta, nuestro punto y lo tenemos. ¿Veis? Mirad qué bonito. Es que está precioso. Por un lado y por el otro. Bueno, pues voy a terminar toda la muestra y nos encontramos para ver cómo queda de espectacular. Aquí tenemos
Mirar nuestra muestra tejida. Espectacular, no tengo palabras. Muy linda, muy linda. Aquí tenemos nuestra muestra tejida con invierno, con lana a tope de gruesa y aquí con algodón rectangular y creciendo. ¿eh? Nada más que añadir, nada más que decir, visto para sentencia, ¿cierto? Bueno, pues este es el tutorial que teníamos para hoy, cómo nos crecemos en recto, cómo vamos en recto. Y aquí, la semana pasada, aprendimos a tejer, a hacer nuestro chal y nuestra puntilla, pero creciendo. El acabado, en cualquier caso, puede ser el mismo si os ha gustado, que es la mar de sencilla y la mar de cookie. Así que lo tenemos. ¿Queremos el chal rectangular? Ahí lo tenemos. ¿Queremos que crezca a los lados? También lo tenemos por ahí arriba, he dejado el enlace. Dicho todo esto, suscríbete al canal y sígueme en el resto de redes. ¡Chao! Golden road and the phosphorus stone, the things I brought you when I found out that you